Hola chicos y chicas, bienvenidos a una nueva videoclase. En el día de hoy trataremos las leyes de Newton. Deciros que esta presentación ha sido realizada por Lucía Jaramillo Pajuelo y Daniel López de Aro García. Como decía, vamos a trabajar las leyes de Newton, pero hay que saber, lo primero de todos, quién fue el señor que ideó estas leyes. Pues este señor, muchos lo conoceréis, es Isaac Newton. Además de tratar quién fue Isaac Newton, como os decía, vamos a explicar detalladamente cada ley de Newton y vamos a poner algún ejemplo relacionado con estas leyes. Isaac Newton, chicos, fue una persona que nació en Inglaterra en el año 1642 y que fue un físico, un teólogo, un alquimista, entre otras muchas profesiones, muy importante en su época. Fue muy importante porque es el que ideó estas tres leyes conocidas como las tres leyes de Newton, que han sido muy importantes a lo largo de la historia y que lo siguen siendo, por supuesto. A muchos, como veis en la imagen, a lo mejor en la imagen de la izquierda no sabéis quién es, pero en la imagen de la derecha a lo mejor recordáis a Newton con la famosa manzana, a lo mejor os sabéis la historia. Un día que Newton se sentó en la sombra de un árbol para reflexionar, para pensar, y de repente se le cayó una manzana en la cabeza. Es lo que cuenta la leyenda. Y pensó, oye, ¿por qué me ha caído la manzana de manera recta y no ha caído hacia los lados, en diagonal? Y a partir de aquí empezó a crear las leyes de Newton, que hoy todo el mundo las conocemos y que vosotros, aunque todavía seáis pequeños, las iréis conociendo con más profundidad. Dicho esto, empecemos con la primera ley de Newton, conocida también como la ley de la inercia. Esta ley, Newton la definió como que un cuerpo permanecerá en un estado de reposo de movimiento rectilíneo y uniforme, siempre, en todo momento, a menos de que una fuerza externa actúe sobre él. Quizá con esta definición no lo entenderéis bien, pero ahora con una definición, con nuestras palabras y con algunos ejemplos lo entenderéis. Como veis, aquí tenemos un par de ejemplos y en los que debemos completar estas oraciones. En la primera dice, un objeto en reposo, como podéis ver, tenemos una naranja. En la naranja se emplean varias fuerzas. Tenemos la fuerza que va hacia abajo, que se llama el peso y que actúa la gravedad, y la de arriba, que se llama la normal, ¿vale? ¿Qué pasa? El objeto, como vemos, está en reposo, pero no se mantendrá quieto si viene de repente una persona o cualquier otra cosa y la mueve. ¿Qué pasa? Que ya no se mantendría en reposo y ya se estaría moviendo. ¿Cuál es el segundo ejemplo? Por ejemplo, un coche que va todo el rato a 50 km por hora. Si no hay otra fuerza que actúe sobre él, el coche seguiría a velocidad constante. ¿Qué fuerzas van a actuar en este ejemplo, en el que veis aquí, chicos, del coche? Pues una fuerza que dirige una trayectoria, que en este caso va recto. Luego tenemos el peso, como teníamos en la naranja, y luego tenemos una fuerza que va al contrario de la fuerza normal. ¿Cuál es? La fuerza de rozamiento. ¿Por qué? Porque está en contacto con el suelo y es lo que hace también que vaya frenando el coche, aparte del freno del coche, como todos sabemos, pero la fuerza de rozamiento hace que vaya frenando. Y ya para que lo veáis súper claro, chicos, os quede muy claro y no tengáis absolutamente ninguna duda, con este ejemplo se ve perfecto. Que es con un objeto, por ejemplo, con otro objeto. ¿Qué ejemplo es, por ejemplo? Pues un balón de fútbol en el que un futbolista va a chutar un balón que estaba en reposo y que ha venido otra fuerza, que en este caso es la fuerza que ha empleado el futbolista, y al chutar va a hacer que ese balón se mueva. ¿Y qué pasa? Pues va a tener una fuerza que va a llevar una dirección, va a tener el peso como todas las fuerzas tienen y la gravedad, y luego va a tener una fuerza contraria si el balón chutamos raso, es decir, si va sobre el suelo va a tener una fuerza de rozamiento que será el contacto con el suelo y a su vez también en menor medida el viento que frena la pelota. Esto que quede claro. Y ahora, para que la explicación sea más dinámica y lo veáis de otra manera, he decidido crear un vídeo con la explicación del objeto, en el que yo salgo explicando el vídeo con el balón de fútbol, en este caso. Así que ahora, a continuación, os lo pondré.
Y espero que ya no, os quede claro y no tengáis absolutamente ninguna duda. Bueno, a continuación os voy a explicar el ejemplo real sobre el objeto de la primera ley de Newton, ¿vale? El primer objeto, como podéis ver, es el balón, como os decía anteriormente. El balón, si lo ponemos en el suelo, partiría de una situación en reposo, es decir, que está quieto el balón. Pero yo, si ejerzo una fuerza hacia allí, el balón se mueve. ¿Qué pasa? Que a la vez se va a producir otra fuerza, que es la fuerza de rozamiento. Esto ocurre cuando el balón toca con el suelo y está en contacto con el aire, que son las fuerzas que intervienen. ¿Qué va a hacer eso? Frenar la trayectoria del balón. Una vez que ocurre eso, también tenemos que tener en cuenta otras fuerzas, que son el peso del balón y a la vez la gravedad, que van hacia abajo. Y una vez dicho esto, ya tenemos las fuerzas nombradas. Recordemos, el peso con la gravedad hacia abajo, la fuerza que le doy hacia una dirección. Y luego a su vez tenemos la otra fuerza, que es en sentido opuesto, que es la fuerza de rozamiento, que, como os decía, frena el balón. Y aquí tendríamos el primer ejemplo de la ley de Newton visto desde una perspectiva real. Bien, chicos, ahora vamos con la segunda ley de Newton, o ley de proporcionalidad entre fuerzas y aceleraciones. Esta ley viene dada por la ecuación llamada ecuación fundamental de la dinámica, es decir, fuerza igual a masa por aceleración. Vale, esta fórmula básicamente quiere decir que cualquier fuerza que se ejerza sobre un cuerpo u objeto desequilibrado va a producir una aceleración que es directamente proporcional. Es decir, si aumenta una, la otra también. Y si disminuye una, la otra también. A la intensidad de la fuerza e inversamente proporcional. Es decir, al revés de lo dicho anteriormente. Si aumenta una, la otra disminuye. O si una disminuye, la otra aumenta. A la masa. Por lo tanto, cuanto más tiempo actúe, más aumenta la velocidad. Y cuanto mayor es la masa, mayor es la resistencia del cuerpo al modificar su estado de movimiento. Hola chicos, nosotros hemos escogido como ejemplo la segunda ley de Newton, esta llave inglesa, y os voy a explicar que la aceleración del centro de masa de una llave inglesa es gravedad en todos los puntos de la trayectoria. Y diréis, ¿dónde está el centro de masa de una llave inglesa? Pues es justamente en este punto. Hemos escogido esta llave inglesa para emplear una fuerza para atornillar. Y depende de la masa del tornillo. Es decir, emplearemos una fuerza o mayor si el tornillo es grande o una menor si el tornillo es pequeño. Depende de la masa y de la fuerza que hayamos empleado en los tornillos o al atornillar, la aceleración será más rápida o más lenta, de forma directamente proporcional. Vale, chicos. Ahora seguiremos con la tercera ley de Newton o ley de acción y reacción. Dice esta ley que cuando un cuerpo u objeto ejerce una fuerza sobre otro objeto, este último va a desempeñar una fuerza similar y de sentido opuesto sobre el primero. Es decir, que siempre que haya una acción, va a haber una reacción en sentido diferente y con una intensidad parecida. En esta ley no se anulan las fuerzas, ya que actúan sobre objetos distintos. Bien, como veis, es un ejemplo que os voy a demostrar ahora gráficamente, en el que vais a ver que una fuerza va hacia el armario y otra hacia atrás. Y al estar el suelo en contacto con las ruedas de la silla, se produce una fuerza de rozamiento. Hola chicos, para la tercera ley de Newton hemos elegido el siguiente ejemplo. Se observa a una niña en su habitación que empuja un mueble pesado mientras está sentada en una silla con ruedas. Ella nota que el mueble no se mueve, ya que pesa más que la niña y la silla con ruedas. Entonces ella empuja y el mueble le devuelve la fuerza del empujón en sentido contrario. ¿Lo veis? En sentido contrario. Lo cual, así se produce la tercera ley de Newton. Es decir, donde hay acción,
Para cada acción hay una reacción de la misma fuerza, pero en sentido contrario. ¿Lo veis? El mueble no se mueve, pero aún así me devuelve el empujón que yo le he dado. Bueno, chicos, hasta aquí la videoclase. Espero que os haya sido útil y lo hayáis entendido bien. Y hasta la próxima. ¡Adiós!